Bien, acá tenemos algunas cosas como para poder explicar lo que es la generación de corriente, cosas que hay tiradas normalmente en los talleres y que uno puede fácilmente explicar lo que es generación de corriente. Vamos a arrancar por el esquema más básico de lo que es generar corriente. Es una bobina en el cual está conectado un colector anillado, ¿sí? En mitad y mitad, y un campo magnético en el cual tenemos un norte y un sur. ¿Qué va a pasar con eso? Cuando esto gire, va a cortar esta bobina líneas de fuerza y va a generar una tensión que podemos verla en el tester. Vamos a conectar el tester en corriente continua. Esto básicamente sería algo parecido a un dínamo, en donde si hacemos girar esto, vemos que está generando corriente, una tensión, ¿sí? Esa tensión, ¿sí? Estamos haciéndolo girar muy despacio. Si girara más ligero, mucho más. Pero, ¿qué pasa? Está totalmente desaprovechado. Acá falta un núcleo de hierro, está todo muy separado. Estamos obteniendo una tensión generada. De la misma forma, si le aplicamos tensión en estos terminales, esto conseguirá girar, igual que si fuese un motor. Los dínamos, acuérdense en que pueden funcionar como motor y pueden funcionar como generador. Conectamos por el negativo a uno de ellos, polo positivo al otro. ¿Sí? Y ahí podemos ver cómo se está moviendo como motor. No hay duda que esto tiene que girar muchísimo más ligero y con muchísima más fuerza. Acá simplemente es una demostración para poder representarlo, entenderlo. Bien. De la misma forma, un electroventilador, que es exactamente lo que vimos acá, podemos mostrarlo como si le aplicamos movimiento, genera, y si le damos tensión, va a girar. Vamos a aplicar primeramente tensión. Lo vamos a ver que la tensión se va a ver reflejada con la lamparita encendida. Ponemos acá, ponemos a 1 y conectamos desde el otro ahí. Escuchamos cómo funciona, cómo está girando. Vemos que si apagamos, si desconectamos, no se apaga rápidamente la luz. ¿Por qué? Porque el mismo movimiento del electroventilador lo que va a hacer es que se mantenga encendida. O sea, sigue generando un poquitito hasta que se detiene. Ahora vamos a ver cómo genera. Vamos a conectar un voltímetro, ¿sí? De corriente continua en 20 volt, ahí está. Y acá vamos a ponerlo de esta manera. Uno ahí y otro acá. Y le vamos a dar movimiento con una máquina de agujería. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la máquina agujerear esta tiene baja velocidad, pero igual, así girar a la misma velocidad que está girando el electroventilador, no alcanzaría los 12 volt. ¿Por qué? Porque hay el motor no está preparado, aparte necesitaría un 30% más, ¿sí? De vueltas para poder llegar a la tensión de 12 volt. Igual, se entiende que en la medida que gira, genera. Bien, de la misma manera podemos explicar lo que es el principio de funcionamiento de un alternador. Básicamente en un alternador el que gira es el imán y el bobinado está quieto. Bueno, fíjense en acá, tenemos una bombita de lavarropas automático. Tengo una desarmada acá para que podamos ver, en donde tenemos, esto está conectado a los 220 volt, alterna y va a ir cambiando norte-sur continuamente, y de este lado tenemos un núcleo que es un imán, en donde tenemos un norte por acá y en donde tenemos un sur por el otro lado. Norte, sur. En la medida que esto va girando,
lo que está cambiando es la circulación de corriente y está generando acá una tensión alterna. ¿Qué te pasa? Nada, respiré. Bueno, ahora vamos a aplicarle 220 volt al motorcito y vamos a ver cómo gira. Ahí lo tenemos girando. Pero de la misma manera que gira cuando le aplicamos corriente alterna, vamos a ver que si acá le colocamos un LED, vamos a ver que empieza a generar tensión. ¿Sí? ¿Ven cómo se enciende el LED, no? Bueno, si lo hiciéramos girar mucho más fuerte, seguramente el LED se explotaría de la tensión que genera. Bien, acá tenemos el mismo motorcito que ese, lo único que está separado y no tiene paletita para poder ponerle la máquina de agujerear. Vamos a darle movimiento y vamos a ver en corriente alterna qué tensión genera. Tenemos ahí en corriente alterna, vamos a aplicar acá, uno por ahí, el otro por acá. Vamos a poner esto y vamos a ver, fíjense ahí que ya se movió. ¿Ah? Lo que vamos a ver es a cuánto llega la tensión. Llegó a 60 volt, ¿sí? Importante. En algunos casos hemos llegado con máquina de agujería que gira más ligero a llegar a 120 volt. Ahora, esos 120 volt o esos 60 volt que tenemos ahora, uno pensaría que si coloca acá una lamparita la va a quemar. Vamos a ver qué pasa. Tenemos una lamparita de 12 volt, 2 watts, muy poquito. Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando la conectamos. Vamos a ver que ahí va a generar un voltaje y cuando la conectamos la tensión se va a caer mucho. ¿Por qué se va a caer mucho? Básicamente porque al empezar a circular por ahí la tensión baja muchísimo. ¿Qué nos dice esto? Básicamente que puedo tener una tensión alta, pero al empezar a haber un consumo, esa tensión se cae. Básicamente estamos obteniendo una potencia muy bajita, que se puede transformar en voltaje o en corriente. Cuando conectamos la lámpara, empieza a circular una corriente aproximadamente de 0,1 ampere, una cosa así, no más que eso. Y cayó más o menos a 8 volt. Y la mantiene apenas encendida. ¿Qué quiere decir eso? Que la potencia que puede generar esto es muy baja y simplemente escasamente puede mantener encendida apenas una lamparita de 2 watts. Bueno, de la misma manera que vimos cómo generaba esta bombita electricidad, simulando un alternador, bueno, algo parecido son los que mueven las rejillas de los turbos. Estamos hablando de turboventiladores, ¿no? de casa. O los que mueven, por ejemplo, los platos de los microondas. Acá tenemos unos motorcitos muy chiquititos que básicamente, esencialmente es lo mismo, pero encima tiene reducción. ¿Qué pasa con eso? Acá vamos a girar una vuelta y tal vez gire 10 adentro el eje. Y entonces vamos a tener una tensión mucho más alta. Vamos a ver, ¿sí? Esto se usa muchas veces para hacer bromas, donde le damos a probar y vamos a ver qué tensión genera. Vamos ahí y estamos en 100 y pico, se pasó de 200 volt, 80, ¿sí? 80 y pico. Estamos hablando de mucha tensión.
Si tocamos los dedos ahí, nos pega un sacudoncito, no pasa nada, pero es exactamente una tensión muy alta, que a la piel es muy sensible. Eso muchas veces se gastan bromas con esto porque, claro, uno gira el eje y ahí genera un pico de tensión muy alto. En realidad estamos igual que en el otro. Si aplicáramos la misma lamparita de un lado al otro, vamos a ver que la tensión prácticamente desaparece o se cae mucho y vamos a ver que ni es capaz, ¿sí?, de levantar demasiada tensión. Todavía mucha menos potencia que el otro motorcito.